Poco antes de su muerte, Juan Pablo II reveló algo aterrador que nadie esperaba. Esto dejó a todo el Vaticano en estado de shock. Cuando suceda lo que Juan Pablo II predijo, el futuro de la humanidad cambiará para siempre, y todo parece indicar que esto podría ocurrir en los próximos meses, según los signos que ya se pueden observar en todas partes. La muerte del Papa Juan Pablo II fue uno de los eventos más destacados de la historia reciente. Sin embargo, las palabras silenciosas que murmuró en su lecho de muerte dejaron al mundo perplejo. Entendamos mejor las últimas palabras de uno de los líderes más grandes de la Iglesia Católica. El papel del Papa siempre se ha considerado una de las posiciones más altas y espirituales dentro del cristianismo. El Papa es visto como el líder supremo de la comunidad católica, y Juan Pablo II desempeñó esta función, guiando a la Iglesia y gobernando el Vaticano desde 1978 hasta su fallecimiento en 2005. Su impacto global fue enorme, siendo el primer papa no italiano en más de 400 años, convirtiéndose en una figura influyente en todo el mundo. ¿Cuáles fueron las sorprendentes palabras que pronunció sobre el fin de los tiempos en sus últimos momentos? ¿Reveló acaso un mensaje importante para la humanidad? Descubramos todo esto juntos, ahora mismo. Si crees en Dios y en su Hijo Jesucristo, haz clic en el botón de suscripción justo debajo de este video. Juan Pablo II, un hombre de profunda espiritualidad, era venerado por muchos como alguien muy cercano a Dios. La comunidad católica seguía atentamente sus enseñanzas, creyendo que transmitía la sabiduría divina. El Papa era visto como el más cercano a Dios en la tierra, y los fieles creían que sus palabras provenían directamente de la voluntad divina. En sus últimos días, el Papa reveló algo que, según se dice, podría cambiar el destino de la humanidad. Con sus últimas fuerzas, escribió cartas que supuestamente predicen eventos futuros. Sin embargo, esto no fue todo. Justo antes de su muerte, habría dicho algo intrigante. Algunos dicen que el Papa escapó de la muerte en varias ocasiones. Como líder espiritual, fue intensamente protegido por su fe en Dios. Un ejemplo de esto ocurrió el 31 de mayo de 1981, cuando sufrió un atentado a tiros en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Este ataque generó pánico entre los católicos, que temieron por la vida de su líder espiritual. Aunque gravemente herido y perdiendo mucha sangre, el Papa sobrevivió. El responsable del atentado, Mehmet Ali Agha, fue condenado a cadena perpetua. Curiosamente, el Papa Juan Pablo II pidió al gobierno italiano que perdonara al agresor. A petición suya, Mehmet Ali Agha fue deportado a Turquía en 2007. Años después, el agresor se convirtió al catolicismo. Incluso después de este incidente, la vida del Papa Juan Pablo II permaneció bajo constante amenaza, pero él continuó firme en la fe, cumpliendo su misión y orientando a los católicos en el camino de Dios. El Papa Juan Pablo II fue un defensor de los valores y principios del verdadero cristianismo. ¿De dónde provenía este hombre extraordinario, capaz de tener una visión tan profunda del futuro? Nació el 18 de mayo de 1920, en Wadowice, Polonia. A los 9 años sufrió la pérdida de su madre, y 3 años después también perdió a su hermano mayor. Durante su juventud, Juan Pablo II desarrolló un interés por deportes como el esquí y la natación, y también se dedicó a la enseñanza. En 1938 continuó su formación académica ingresando en la prestigiosa Universidad de Cracovia, donde inicialmente eligió estudiar teatro y poesía. Sin embargo, sus estudios fueron interrumpidos cuando los nazis invadieron Polonia, obligando al cierre de la universidad. Al año siguiente, su camino se orientó más hacia la espiritualidad y decidió convertirse en sacerdote. Juan Pablo II se matriculó en un seminario fundado por el arzobispo de Cracovia, lo que le otorgó un nuevo sentido de propósito en medio de la guerra. Concluyó sus estudios religiosos y fue ordenado sacerdote en 1946. Incluso después de convertirse en sacerdote, su búsqueda de conocimiento no se detuvo. Se mudó a Roma para completar su doctorado en estudios teológicos. Tras obtener su doctorado, regresó a Polonia
en 1948, donde sirvió en varias parroquias de la ciudad de Cracovia. Sus habilidades pronto fueron reconocidas y en 1958 fue nombrado obispo auxiliar de Ombe. 6 años después se convirtió en arzobispo de Cracovia. Juan Pablo II fue considerado uno de los pensadores más influyentes de la Iglesia Católica y participó activamente en el Concilio Vaticano II, iniciado en 1962, que buscaba modernizar y ajustar la doctrina de la Iglesia. Sus contribuciones fueron esenciales para ayudar a la Iglesia a posicionarse en un mundo en constante cambio. En 1967 fue nombrado cardenal por el Papa Pablo VI. En 1978, Juan Pablo II hizo historia al convertirse en el primer papa no italiano en más de 400 años y uno de los papas más jóvenes de la historia. Su elección tuvo lugar en el tercer día del segundo cónclave papal de ese año, tras la muerte de su predecesor, el Papa Juan Pablo I, quien había ejercido el cargo durante solo 33 días. Durante su pontificado, Juan Pablo II viajó a más de 100 países, llevando el mensaje de fe y paz de Jesucristo. A pesar de los innumerables desafíos que enfrentó, incluidas amenazas a su vida, se mantuvo firme. Su pontificado estuvo marcado por la defensa de la paz y la fe, tocando los corazones de millones de católicos en todo el mundo. El Papa Juan Pablo II fue un ferviente defensor de los derechos humanos. Hablaba frecuentemente sobre el sufrimiento en diversas partes del mundo, demostrando ser una persona compasiva, que no soportaba ver el sufrimiento de sus semejantes bajo ninguna circunstancia. Por ello, siempre buscaba enviar ayuda a países que enfrentaban pobreza y dificultades constantes. Escribe en los comentarios qué piensas sobre Juan Pablo II. Durante la década de 1980, el Papa continuó con sus viajes y participó en diversos eventos internacionales, mostrando su dedicación a la Iglesia Católica y a los cristianos de todo el mundo. Sin embargo, al acercarse a la década de 1990, su salud comenzó a mostrar señales de deterioro. En 1992 fue sometido a una cirugía para extirpar un pequeño tumor intestinal. Aunque la operación fue exitosa, este fue un punto de inflexión en su salud, que comenzó a declinar. En 1993 y 1994 sufrió 2 caídas que resultaron en un hombro dislocado y una fractura de fémur, lo que indicaba una pérdida de agilidad física. En 1996, el Papa pasó por una cirugía de apendicitis, otro recordatorio de su creciente fragilidad. Un incidente particularmente preocupante ocurrió en diciembre de 1995, cuando sufrió un episodio de mareo que le obligó a cancelar su tradicional celebración de Navidad. A medida que envejecía, sus responsabilidades se volvían cada vez más difíciles de cumplir. Su salud debilitada se convirtió en un obstáculo para realizar todo lo que deseaba. El deterioro de su condición física se hizo evidente en sus apariciones públicas en el Vaticano. El público comenzó a notar sus dificultades para realizar movimientos simples y para mantener conversaciones. En 2001, uno de los médicos del Vaticano reveló que el Papa estaba luchando contra el Parkinson, una enfermedad caracterizada por rigidez muscular y temblores. En los últimos días de su vida, a principios de febrero de 2005, el Papa contrajo una gripe que al principio parecía inofensiva. Sin embargo, lo que comenzó como una simple gripe evolucionó a algo mucho más grave. La infección causó una inflamación aguda y espasmos en la laringe, lo que dificultaba su respiración. Fue trasladado de inmediato al Hospital Gemelli, donde recibió tratamiento. Al principio parecía que estaba mejorando, pero a finales de febrero sus problemas respiratorios regresaron y se agravaron. El Papa fue nuevamente trasladado al hospital, donde los médicos confirmaron que su condición había empeorado drásticamente. Ante esta situación, se le practicó una traqueotomía, una cirugía que crea un orificio en la tráquea para facilitar la respiración. Aunque el procedimiento ayudó al Papa a respirar mejor,
tuvo graves consecuencias, ya que le impidió comunicarse tanto con Dios como con las personas. Este era un día que nadie quería que llegara. La voz que el Papa Juan Pablo II utilizaba para bendecir a los fieles estaba a punto de apagarse para siempre. En muchas ocasiones se le vio utilizando gestos con las manos para comunicarse. En una de esas veces se vio obligado a saludar a las personas desde la ventana del hospital, ya que no podía hablar. Saludó con la mano y esa simple imagen provocó lágrimas en los ojos de quienes la presenciaban. El día 20 del mes siguiente, Domingo de Ramos, el Papa hizo otra aparición. Su frágil cuerpo fue visto levantando una rama de olivo ante los peregrinos reunidos en la Basílica de Santa María Mayor. La imagen del Papa provocó fuertes emociones en las personas que habían viajado desde cerca y lejos para ver al líder espiritual católico. 2 días después, un informe indicó que el Papa ya no respondía al tratamiento médico y que su salud estaba llegando al límite, con un futuro muy incierto. A partir de ese momento, su estado solo empeoró y los médicos ya no tenían esperanzas. A pesar de todos los esfuerzos, a finales de marzo de 2005, las noticias sobre su salud ya habían circulado por todo el mundo, generando diversas reacciones. La Iglesia se sumió en silencio y la ansiedad aumentaba cada día. Muchos se preguntaban si había llegado finalmente el momento de que el Papa partiera y estuviera con Dios. Tras enfrentarse a una serie de problemas de salud y crisis, la muerte del Papa parecía inevitable. El Vaticano, normalmente lleno de vida, se convirtió en un lugar de reflexión y silencio. Muchos líderes espirituales católicos comenzaron a preguntarse qué sucedería después, en caso de que el Papa falleciera. El 31 de marzo, alrededor de las 11 de la mañana, ocurrió algo alarmante. El Papa decidió participar en una misa en su capilla privada. Sin que él ni los funcionarios del Vaticano lo supieran, una nueva crisis de salud estaba a punto de ocurrir. Durante la misa, el Papa sufrió un repentino ataque de escalofríos acompañado de fiebre, lo que resultó ser causado por una grave infección en las vías urinarias. La condición se agravó y su cuerpo comenzó a colapsar, con sus sistemas vitales gravemente afectados. Los médicos del Vaticano actuaron rápidamente administrando antibióticos para combatir la infección, pero todos los esfuerzos fueron en vano. El cuerpo del Papa estaba tan debilitado que los medicamentos no lograron combatir la enfermedad. La infección evolucionó a una condición fatal conocida como sepsis, en la que el sistema inmunológico colapsa, causando inflamación y fallo orgánico. Incluso con la vida del Papa en peligro, se decidió suspender todos los medicamentos. Sin embargo, un equipo de médicos altamente cualificados permaneció a su lado, ayudándolo a respirar. El Hospital del Vaticano continuó con sus actividades para otros pacientes, pero la habitación del apartamento papal se convirtió en el lugar de descanso permanente de Juan Pablo II. En ese momento, todo parecía posible. La noticia sobre el estado crítico del Papa se extendió rápidamente y muchos esperaban ansiosos el anuncio oficial de su muerte. Multitudes se reunieron alrededor del Vaticano, ofreciendo oraciones y palabras de fe por uno de los mayores líderes espirituales que el mundo ha conocido. El 2 de abril de 2005 ocurrió la tragedia. El Papa Juan Pablo II falleció pacíficamente en su apartamento en el Vaticano a las 21:37 horas. Tenía 84 años y 317 días de vida, faltándole apenas mes y medio para cumplir 85 años. Según los informes, murió en oración, mirando hacia su ventana con la mano derecha levantada, como si estuviera saludando a la multitud reunida en la plaza de San Pedro. Testigos afirman que su último suspiro fue dado mientras intentaba decir amén. El brillo de una tercera luz en el apartamento papal señaló el fallecimiento del Papa, y su muerte fue confirmada después de que el electrocardiograma permaneciera sin actividad durante más de 20 minutos. Durante su último día, el Papa se dedicó a buscar el rostro de Dios y a escribir varias cartas a las iglesias. Algunas de esas cartas, según se dice, contienen misterios que Juan Pablo II conocía. Ahora, el Vaticano
ha compilado un estudio oficial y detallado sobre las últimas semanas de vida del Papa, elaborado por el equipo médico que lo acompañó. El documento ofrece un relato completo sobre la delicada salud del Papa, incluyendo información sobre los medicamentos que tomó, las terapias que recibió y sus rituales en los días finales. Algunos vieron la publicación de este estudio como un esfuerzo por promover transparencia, respondiendo a dudas sobre la enfermedad que llevó a Juan Pablo II a la muerte. A lo largo de la historia, la muerte de los papas siempre ha estado rodeada de sigilo. Aunque no hay ninguna afirmación oficial de que algo ilícito ocurriera en relación con la muerte de Juan Pablo II, el hecho de que el Vaticano negara durante tanto tiempo la existencia de su enfermedad de Parkinson hizo que muchos comenzaran a cuestionar y especular sobre la situación. Este silencio sobre la enfermedad del Papa generó rumores y noticias falsas sobre su fallecimiento. Recientemente, un informe de 220 páginas, escrito por el equipo médico del Vaticano, fue publicado, representando un gran paso hacia la transparencia. A pesar de que muchos detalles sobre la muerte del Papa se han revelado poco a poco, este documento ofrece una visión completa de sus últimos días, abordando los cambios en su estado de salud, los procedimientos médicos y sus rutinas diarias. El informe está disponible en la librería Editora Vaticana y refuerza el compromiso del Vaticano de proporcionar una visión más clara y abierta sobre los acontecimientos dentro de la Ciudad del Vaticano. El libro recientemente publicado complementa el diario oficial del Vaticano, funcionando como un detallado diario médico que documenta cuidadosamente los acontecimientos de las últimas semanas del Papa Juan Pablo II. Cada entrada está meticulosamente marcada con fechas importantes, comenzando el 31 de enero, cuando la oficina de prensa del Vaticano sorprendió al mundo católico al anunciar la suspensión de las audiencias papales debido a los síntomas de la enfermedad del Papa. A partir de ese día significativo, el libro ofrece un relato emocionante sobre los problemas de salud del Papa, detallando cómo respondió al tratamiento ofrecido por el equipo médico del Vaticano. El libro registra cuántos días permaneció el Papa en su apartamento en el Vaticano, su progresivo deterioro de salud y las 2 ocasiones en que fue hospitalizado. Durante la segunda hospitalización, se documenta la cirugía realizada en su garganta y el uso de un tubo respiratorio que sustituyó el proceso normal de respiración. La fecha de este procedimiento se rastreó hasta el 24 de febrero, proporcionando una lectura clara y detallada. El libro también describe la dieta nutricional que siguió el Papa hasta sus últimos momentos, sin omitir ningún detalle relevante. Comenta abajo si crees que Juan Pablo II fue un buen papa durante su pontificado. Sin embargo, a pesar de la riqueza de información proporcionada, muchos cuestionan la veracidad de todo lo escrito en el libro. Incluso con relatos tan extensos, el libro no logra evitar completamente la difusión de rumores, noticias falsas y teorías conspirativas. No obstante, ayuda a limitar y filtrar la información que circula a nivel mundial sobre temas relacionados con el papado, siendo un paso en la dirección correcta en cuanto al control de la información que emana del Vaticano. Un detalle significativo registrado en el libro fue un momento específico, aproximadamente 6 horas antes de la muerte del Papa. Las personas que estaban a su lado notaron una pequeña oleada de energía en Juan Pablo II. Murmuró en polaco, su lengua natal, con una voz debilitada por la enfermedad. Aunque casi inaudibles, sus palabras fueron claras: «Déjenme ir a la casa del Padre». Muchos interpretaron esta frase como una despedida final. Lleno de fe y esperanza, el Papa Juan Pablo II sabía que existía una vida mucho mejor más allá de la que vivió en la tierra. Para muchos que reflexionaron sobre sus palabras finales, este fue un momento de profunda reflexión sobre la vida después de la muerte. Todos nosotros, de alguna manera, encontraremos a nuestro Creador. Es solo cuestión de tiempo. Pero nunca debemos olvidar que el tiempo no se detiene. El informe oficial reveló detalles importantes sobre las últimas horas del Papa, que coincidieron bastante con un relato similar, publicado el mes anterior
por el arzobispo Stanislaw Dziwisz, confidente de larga data de Juan Pablo II. Durante una aparición en la televisión italiana, el arzobispo compartió una conversación con una monja que estuvo al lado del Papa en sus momentos finales. Según esa monja, Juan Pablo II hizo un sincero pedido en polaco, a pesar de su voz debilitada por la enfermedad. Aunque la traducción oficial es «Déjenme ir a la casa del Padre», el espíritu del pedido permaneció intacto. Ambas historias subrayan el deseo del Papa de encontrar la paz y su aceptación de la voluntad de Dios. Durante su pontificado, Juan Pablo II siempre destacó la misericordia divina como una fuente inagotable de esperanza y perdón para toda la humanidad. Creía profundamente que la misericordia de Dios era capaz de sanar heridas, transformar corazones y restaurar la paz en el mundo. Su devoción a este tema fue tan fuerte que instituyó el Domingo de la Divina Misericordia como una celebración especial en la Iglesia Católica, para recordar a todos el amor compasivo de Dios. Por lo tanto, no fue casualidad que el día de su muerte, el discurso que había escrito para esa fecha tan significativa fuera leído, reflejando su constante predicación sobre el poder del perdón divino. Este acontecimiento sirvió como un poderoso testimonio de los ideales que Juan Pablo II vivió y propagó a lo largo de su vida. La lectura de su discurso en el Domingo de la Divina Misericordia, en el mismo día de su partida, fue vista por muchos como una señal de su fe inquebrantable y de su misión de difundir el mensaje de la misericordia hasta su último suspiro. Para los fieles, esto reforzó la idea de que su legado continuaría vivo, resonando en sus enseñanzas sobre el perdón, la compasión y el amor incondicional de Dios, que tanto valoró y defendió. Las palabras del Papa Juan Pablo II, dirigidas a toda la humanidad, sirvieron como un poderoso recordatorio de que, incluso en un mundo frecuentemente dominado por el mal, el egoísmo y el miedo, el amor del Señor resucitado sigue siendo una fuente de esperanza. Subrayó que este amor divino no es solo un sentimiento abstracto, sino un regalo concreto que perdona, reconcilia y transforma. El Papa creía que a través de este amor, Dios ofrece una oportunidad de redención, invitando a todos a abrir sus corazones para recibir el perdón y la paz que solo Él puede dar. Juan Pablo II también enfatizó que el amor de Cristo es capaz de transformar corazones y traer la paz que el mundo tanto necesita. Creía firmemente que para entender y aceptar la misericordia divina, primero era necesario abrirse a este amor transformador. Este mensaje era un llamado para que las personas dejaran atrás el miedo y el egoísmo y abrazaran el perdón y la reconciliación que Dios ofrece. De esta manera, transmitía una profunda esperanza de que, incluso en tiempos de dificultad, la misericordia divina puede restaurar la paz y la armonía en la vida de cada uno. Juan Pablo II, en un texto profético escrito antes de su muerte, reflexionó sobre el Evangelio del Domingo de la Divina Misericordia, destacando la importancia de las heridas de Cristo resucitado. Describió cómo Jesús, al aparecer a sus apóstoles tras la resurrección, aún llevaba las marcas de la crucifixión, a las que el Papa llamó heridas gloriosas. Para él, estas marcas no eran recuerdos de sufrimiento, sino un signo visible de la misericordia eterna de Dios que se extiende a toda la humanidad. Juan Pablo II veía estas heridas como un símbolo del amor divino, infinito y redentor, que ofrece esperanza y perdón. El Papa también destacó la importancia de estas heridas en la historia de Tomás, el apóstol que dudó de la resurrección de Cristo. Explicó que Jesús, con gran compasión, invitó a Tomás a tocar sus heridas como una forma de confirmar la realidad de la resurrección y disipar cualquier duda. Para Juan Pablo II, ese gesto de Cristo representaba un llamado para todos aquellos que en algún momento luchan con la fe. Las heridas gloriosas de Jesús son, así, un testimonio físico de la misericordia divina y una invitación a creer y confiar en el inmenso amor de Dios. El Papa Juan Pablo II creía que las cicatrices corporales, como las de Cristo tras la crucifixión, eran una prueba del inmenso amor de Dios por la humanidad.
escribió que estas heridas gloriosas no solo simbolizan el sacrificio de Jesús, sino que también revelan la infinita misericordia divina. Para Juan Pablo II, demuestran que Dios amó al mundo de una manera tan profunda que entregó a su único Hijo para salvar a la humanidad. Este mensaje poderoso reforzaba su creencia de que el amor de Dios va más allá de la comprensión humana, manifestándose plenamente en actos de perdón, compasión y sacrificio. Este pensamiento profundo se reflejó en las acciones del propio Papa, especialmente cuando perdonó al hombre que intentó asesinarlo. Para Juan Pablo II, el perdón era una expresión tangible del amor divino, que no conoce límites y es capaz de superar cualquier mal. Su capacidad para perdonar al agresor no era solo un acto personal, sino un reflejo de lo que él creía que era el verdadero llamado cristiano: seguir el ejemplo de Cristo en todos los aspectos de la vida, especialmente en lo que respecta al perdón y a la misericordia. Durante una de sus bendiciones, el Papa rezó: Señor, que con tu muerte y resurrección mostraste el amor del Padre. Creemos en ti y con confianza repetimos hoy: Jesús, en ti confío, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Concluyó diciendo que la solemnidad litúrgica de la Anunciación, celebrada al día siguiente, nos anima a mirar el misterio de este amor misericordioso a través de los ojos de María, que emana del corazón de Cristo. El Papa Juan Pablo II era conocido por su gran amor y cuidado hacia las personas, esforzándose siempre para que todos pudieran conocer a Dios de una manera profunda y personal. Buscaba seguir el ejemplo de Jesús en sus actitudes, mostrando cariño, amor y compasión hacia quienes le rodeaban. Aunque ocupaba la posición más alta en la Iglesia Católica, como líder del Vaticano, nunca utilizó ese poder en su propio beneficio. Por el contrario, era humilde y accesible, preocupándose por los demás y poniendo el bienestar de las personas por encima de todo. Muchos que lo conocieron hablaron sobre su estilo de liderazgo. Algunos lo consideraban un líder más rígido e incluso terco en ciertos momentos, mientras que otros veían en él una figura firme y decisiva. A pesar de estas diferentes opiniones, algo era claro: su liderazgo estaba marcado por una profunda admiración hacia Dios y hacia la humanidad. Fue un verdadero símbolo de paz y unidad, siempre buscando fortalecer los lazos entre las personas, inspirando a millones con su fe inquebrantable y su devoción a Dios. Sin embargo, una pregunta persiste: ¿cuál fue exactamente el propósito de las palabras de Juan Pablo II? Desde sus primeros textos, abordó el mal causado por la humanidad y habló abiertamente sobre los gobiernos mundiales, reprendiéndolo y condenando ciertas acciones. Uno de estos temas fue la cuestión de la homosexualidad. La primera vez que mencionó el tema en sus encíclicas fue en 1993, en la Veritatis Splendor, donde declaró el mal intrínseco de la condición homosexual, rechazando la visión de algunos teólogos que comenzaron a cuestionar la condena de la Iglesia sobre este tema como moralmente inaceptable. Según Juan Pablo II, la práctica homosexual era vista como una utilización del cuerpo del otro, en lugar de una entrega mutua y amorosa, que solo podía expresarse plenamente en la unión entre el hombre y la mujer. Según su doctrina, estas relaciones son fruto de una elección consciente de la voluntad, a diferencia de la orientación homosexual, que Juan Pablo II reconocía que rara vez es una cuestión de elección libre. También enfatizó cuestiones escatológicas, es decir, los eventos relacionados con el fin de los tiempos. En una carta abierta, muy respetada por los católicos, Juan Pablo II habló sobre la segunda venida de Cristo, destacando la importancia de mantener esa expectativa. Según él, es una mentira creer que el fin de los tiempos es un evento totalmente futuro y catastrófico, marcado por destrucción global, guerras y juicio final. Muchas personas creen que este evento traerá una transformación radical, visible e inmediata en el mundo, y que la salvación o el castigo solo se manifestarán en ese momento. Para ellos, la venida histórica de Cristo no se considera como el inicio de una nueva era escatológica, sino como un evento
que prepara el camino para un futuro apocalipsis dramático, esperado con temor y no como una realidad que ya ha comenzado. Las palabras exactas del Papa fueron: la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Mientras nos recuerda la primera venida histórica de Cristo, también nos invita a mirar con esperanza hacia su segunda venida al final de los tiempos. Esta perspectiva escatológica, que orienta la vida cristiana hacia las realidades finales, es un llamado continuo a la esperanza y al compromiso en la Iglesia y en el mundo. Explicó que, para los cristianos, el evento final no debe verse solo como algo lejano en el futuro, sino como una realidad que ya comenzó con la venida histórica de Cristo, su muerte y resurrección, que fueron los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad.